El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en Guayaquil luego de un ataque con explosivos que dejó 5 muertos y 17 heridos. El gobierno lo calificó como un acto de terrorismo y ofreció una recompensa de $10.000 por información. En Colombia, el alcalde de la ciudad de Cali propone crear una empresa estatal dedicada al cannabis. La idea se enmarca en la propuesta del presidente Gustavo Petro para ampliar la legalización de esta planta. Hablamos con el funcionario. Familiares de los mineros atrapados en una mina de carbón en México se quejan de las demoras en las operaciones de rescate. Las autoridades continúan bombeando el agua de los pozos y todavía hay obstáculos que impiden descender hasta el fondo. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil luego del atentado con explosivos que se produjo a la madrugada de este domingo y que dejó 5 muertos y unos 17 heridos. El gobierno lo calificó como un acto de terrorismo y una declaración de guerra al Estado. Además, ofreció una recompensa de $10.000. Luis Muñoz tiene los detalles. Terror en Guayaquil. Los narcos evolucionan sus métodos, disparos y una fuerte explosión. Resultado: muertos, heridos y desaparecidos. También 8 casas destruidas. El presidente Guillermo Lasso anunció medidas en Twitter. He declarado en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad. No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país. El suceso tuvo lugar en el barrio del Cristo del Consuelo. A las 2 de la madrugada, una moto lanzó una bolsa con explosivos. Se sintió muy fuerte. Yo pensé que era que estaba temblando la tierra, lo primero porque, la cama se movió un remesón, y entonces yo cogí a mi hijo, lo jalé con angustia el bebé y me iba a salir corriendo como loca, pero me calmé y ahí me quedé y ahí decían que no, que era vietnamitas que habían tirado a la calle 8. La policía investiga y busca información. Ofrecen $10.000 de recompensa. Es el primer atentado con explosivos contra civiles. La situación se degrada día a día. Eso va de mal en peor. Se multiplica la situación. Guayaquil vive una ola de violencia por el control del narcotráfico. Es el epicentro de América Latina para la exportación de cocaína. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Ecuador ha pasado de 6 a 14 desde 2018. El reflejo de la situación se ve en las prisiones, donde más de 350 personas han sido asesinadas en disputas entre bandas. Pasamos a Colombia. Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, la tercera ciudad del país, se sumó a la propuesta del presidente Gustavo Petro para ampliar la legalización del cannabis. Concretamente, el funcionario plantea la creación de una empresa industrial y comercial que sea del Estado y dedicada a cultivar, producir y comercializar cannabis. Previamente hablamos con Ospina, quien detalló cómo se llevaría a cabo este proyecto. Digamos que desde la colonia las rentas para el licor o para el tabaco eran monopolio del Estado y hay una vasta experiencia pública en administrar y gestionar empresas de licor. Pues creo yo que ahora tenemos una nueva realidad, que es el tema del cannabis para múltiples usos. Tal vez no haya mucho debate para su uso medicinal y su uso industrial en producción de artículos, telas, etcétera. Hay un gran debate con respecto al uso lúdico del cannabis. Jorge Iván Ospina también nos contó cómo encaja esta propuesta en la legislación colombiana con respecto al cannabis. Bueno, la legislación colombiana hoy posibilita la producción de cannabis para uso medicinal. Hay certificaciones entregadas por el gobierno nacional, hay empresas privadas participando en el tema, pero digamos que la reglamentación se ha enlentecido. Los propósitos no alcanzan a arrancar en la dimensión que se necesita. Y Colombia todavía no tiene, digamos, un manejo claro en términos de la producción, comercialización, mejoramiento de semillas para la distribución de cannabis. Ahí nos hace falta mucho legislar para que entidades territoriales como la nuestra, de crear la empresa, puedan efectivamente desarrollar todo un proceso de distribución y comercialización. El 77% de los suicidios en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medios. Venezuela es uno de ellos, donde este problema de salud pública se concentra especialmente en el estado de Mérida, registrando el doble del promedio nacional. Luis Muñoz tiene más detalles. Henry de la Cruz es bombero. Entre sus múltiples funciones hay una que jamás hubiera deseado. Hace unas semanas
tuvo que dejar su moto y detener a un joven que estaba a punto de saltar de un puente. Y traté de salvarlo porque él iba derechito a tirarse al vacío. Y nosotros nos caímos en la acera. Henry logró impedir un suicidio, pero no siempre es así. El estado de Mérida registra 9,9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Es el doble de la media de Venezuela. Thais Beltrán sobrevivió a 2 intentos de suicidio. Tras el abandono de su pareja, llegó al límite. Ahora participa en la ONG Somos, donde trata de ayudar a personas con pensamientos suicidas. Entonces el hecho de que uno tenga esos pensamientos o tenga esos intentos hace ver como que la familia se avergüenza de ti, como que es un tema que nadie va a tocar. Las personas más propensas al suicidio son colectivos vulnerables. También influye la situación económica y la depresión. Las autoridades locales han lanzado una campaña de prevención. Necesitamos formar a la sociedad en este tema, hacer que las personas dejen de pensar en esto como un tabú. Desde el gobierno regional ofrecen asistencia especializada y gratuita, concienciando sobre el suicidio y cómo prevenirlo. El objetivo, revertir las estadísticas del departamento con más suicidios de Venezuela. Y continúan los esfuerzos para rescatar a los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en México el pasado 3 de agosto. Pero los familiares de los damnificados denuncian lentitud entre los rescatistas y falta de comunicación por parte de las autoridades. 11 días han pasado y los familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina en el estado de Coahuila siguen sin tener noticias de sus seres queridos. Denuncian que los trabajos de rescate no han avanzado como esperaban y que las autoridades han evitado dar respuestas concretas sobre el estado de la operación. Se miran trabajando muy seguido como deben de ponerse. Salen a comer y duran 2 horas descansando, descansan mucho. Ese es el problema ahorita que tiene la gente. No nos dicen, no sale nadie a decir nada, nada. Durante la última semana, las autoridades y los equipos de rescate han estado bombeando agua fuera de la mina para permitir a los rescatistas entrar en las cámaras. Pero durante la madrugada del domingo ocurrió una inundación que retrasó el rescate de los trabajadores. En efecto, los rescatistas solicitaron más ayuda para que los expertos puedan descender a la mina. Nos ayuden más, ya sea extranjera, donde sea, pero que nos ayuden. Que dejen bajar a toda la gente que está capacitada para esto. Los mineros quedaron atrapados en el interior de la mina de Pinabete el pasado 3 de agosto, cuando sus trabajos de excavación provocaron el derrumbe de la pared de un túnel y posteriormente la inundación de 3 pozos. Y seguimos en México porque la ciudad de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos, esconde una historia de migración. A finales del siglo XIX, cientos de barcos con población china llegaron a territorio mexicano para intentar cruzar a Estados Unidos. Muchos, al no lograrlo, se quedaron en Mexicali. Samuel Salgado nos cuenta los detalles. Tink, simbólica estructura de la arquitectura china, se alza en Mexicali, ciudad del norte de México, a miles de kilómetros del país asiático. El Tink señala el inicio de la chinesca, centenario barrio chino a quien Arturo Villaseñor abre las puertas y revela secretos de la magia del barrio. La comida. Ahí, ¿cuál es su secreto? El secreto es, tiene sus asas por ahí, lo están moviendo constantemente y están subiéndole y bajándole a la lumbre, porque la comida debe cocerse al mismo tiempo para que no te toque un pedazo duro o otro blandito. Pero más allá de la gastronomía, las decoraciones chinas y los callejones que albergan sótanos bajo su superficie, la chinesca esconde una historia de migración. A finales del siglo XIX, en medio de la decadencia del Imperio chino, cientos de barcos provenientes de Cantón y Hong Kong desembarcaron en las costas del Pacífico mexicano. A bordo de ellos, inmigrantes chinos que buscaban mejores oportunidades económicas en el pujante Estados Unidos. Muchos de ellos no pudieron cruzar la frontera y se instalaron aquí, en Mexicali, donde ahora se replican algunas tradiciones de aquel pueblo migrante. Hay que sobarle la barriga porque el Buda se come todo. Los problemas. Luego de años de abandono debido a la falta de recursos económicos, la chinesca vuelve a ser de interés para las autoridades locales y para empresarios que ven la oportunidad de atraer a turistas. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.